Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Desde hace años he sido fanático de los juegos de Roblox, especialmente de los obis y los de terror. Me gusta esa sensación de estar en peligro dentro de un entorno que sé que no puede hacerme daño, o al menos, eso pensaba hasta que ocurrió lo que estoy a punto de contar. Todo empezó una noche de viernes, mientras buscaba un juego nuevo para probar con mis amigos. Había probado casi todos los populares, Doors, Evade, Rainbow Friends, pero quería algo diferente. Me topé con un juego que nunca había visto antes, no figuraba en las listas recomendadas ni tenía reseñas visibles. Su título era simple y desconcertante: Midnight Test Server, no entrar solo. La advertencia en el título me pareció más un truco de marketing que una amenaza real. No sería la primera vez que un desarrollador utiliza ese tipo de nombres para atraer jugadores curiosos. Sin embargo, algo en la descripción del juego me inquietó profundamente. No tenía descripción alguna. Solo estaba el botón de jugar y, curiosamente, una única etiqueta: Test Server, Restricted Access. Mi curiosidad fue más fuerte que la prudencia, así que copié el enlace y se lo mandé a mis amigos en nuestro grupo de Discord. Les dije que lo jugaríamos juntos, pero nadie respondió. Era tarde, casi medianoche, y seguramente ya estarían dormidos. Sin pensarlo dos veces, decidí entrar yo solo. Cuando el juego cargó, supe que esto no era como los demás. No había menú de selección, ni música de fondo alegre, ni la clásica interfaz de Roblox. Solo una pantalla negra que tardó un par de minutos en cargar, como si estuviera tratando de establecer conexión con algo, o alguien. Finalmente, apareció un entorno lúgubre. Una sala completamente oscura, iluminada apenas por una linterna que, por suerte, mi avatar sostenía automáticamente. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían moho, quizá, algo peor. No había nadie más conectado, según la lista de jugadores. Estaba completamente solo. Empecé a explorar el lugar, tratando de entender la mecánica del juego. Era un pasillo largo con varias puertas numeradas del 1 al 13, todas cerradas excepto una, la número 7. Al acercarme, una notificación emergió en la parte inferior de la pantalla que decía: Bienvenido al juego de la medianoche. Regla número 1. Nunca apagues tu linterna. Me estremecí. No recuerdo haber visto una mecánica que impidiera apagar la linterna, pero por si acaso, obedecí la advertencia. Crucé la puerta número 7 y sentí un cambio inmediato en la atmósfera del juego, como si el aire se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar, incluso fuera de la pantalla. Al otro lado, el ambiente era aún más siniestro. Había una especie de sala de rituales, con símbolos extraños dibujados en el suelo y velas que parpadeaban con una luz mortecina. No había enemigos visibles, ni trampas, ni ningún sonido aparte del chisporroteo de las velas y mis propios pasos reverberando en el eco vacío del juego. Estaba a punto de abandonar, pensando que era un simple proyecto incompleto de algún desarrollador, cuando de repente, recibí un mensaje privado dentro del juego. Lo extraño es que, según la lista, seguía siendo el único jugador conectado. El mensaje era corto y críptico: no estás solo. Sentí como la piel se me erizaba por completo. Miré a mi alrededor en el juego, esperando ver aparecer a otro jugador o un NPC, pero no había nadie. Sin embargo, en la esquina de la pantalla, la lista de jugadores cambió misteriosamente. Ahora había un segundo nombre debajo del mío: Watcher 13. No recuerdo haber oído de ese usuario antes, ni estaba en mi lista de amigos. El corazón me latía con fuerza, pero traté de mantener la calma. Tal vez era parte de la mecánica del juego, me dije a mí mismo. Tal vez este Watcher 13 era un bot programado para asustar a los jugadores solitarios. De pronto, las velas comenzaron a apagarse una por una, como si una presencia invisible las fuera extinguiendo deliberadamente. Con cada llama que moría, el entorno se oscurecía aún más, forzándome a depender únicamente de la linterna que sostenía. Recordé la advertencia que había visto antes de entrar por la puerta número 7. Nunca apagues tu linterna. Por instinto, revisé los controles y comprobé que no había manera de apagarla manualmente. Sin embargo, la batería del icono de la linterna comenzaba a descender lentamente, un detalle que no había notado antes. Estaba claro que el juego quería forzarme a avanzar, antes de quedarme completamente a oscuras. Seguí adelante, mis pasos resonando en la inquietante quietud de la sala ritual. De repente, una sombra cruzó fugazmente frente a mí, lo suficientemente rápido como para que no pudiera identificarla.
Pensé que tal vez era una ilusión óptica, pero mi personaje se detuvo automáticamente, como si hubiera detectado algo peligroso cerca. La pantalla parpadeó, y una nueva notificación emergió. Watcher 13 te está observando. Tragando saliva, me di cuenta de que ya no era una simple partida de Roblox. Había algo en este juego que se sentía alarmantemente real. Traté de desconectarme, pero la opción de salir del juego había desaparecido misteriosamente. Los botones de cerrar ventana o finalizar sesión estaban desactivados, como si el programa hubiera tomado control de mi computadora. La ansiedad empezó a apoderarse de mí, y por primera vez en todos mis años de jugar Roblox, sentí un miedo genuino, visceral. Estaba atrapado, no solo dentro del juego, sino dentro de una pesadilla digital que parecía cada vez más tangible. Fue entonces cuando escuché un sonido perturbador que provenía no de los auriculares, sino de detrás de mí, en la vida real. El crujido de una silla moviéndose lentamente en mi habitación vacía. Sentí un escalofrío helado recorriéndome la espalda. Apreté los auriculares contra mis orejas, intentando convencerme de que el sonido había sido producto de mi imaginación. Pero entonces volvió a suceder. Un chirrido lento y prolongado, como si alguien arrastrara las patas de una silla por el suelo. Lo peor era que estaba completamente solo en mi habitación. O al menos, eso pensaba hasta ese momento. Regresé la vista a la pantalla, esperando encontrar alguna señal de lo que estaba pasando, y fue ahí cuando noté algo aún más inquietante. El avatar de Watcher 13, que hasta ahora no había visto físicamente, estaba parado justo frente a mí en el juego. Su apariencia era distinta a cualquier otro modelo que hubiera visto en Roblox. Una figura alta, desproporcionada, con brazos larguísimos y una cabeza ovalada sin rostro. No tenía nombre visible sobre la cabeza, pero la lista de jugadores seguía mostrando su presencia. Antes de que pudiera reaccionar, el chat del juego se activó por sí solo. Las letras aparecían como si alguien estuviera escribiendo en tiempo real. Si apagas la linterna, me verás tal como soy. Sentí que la sangre se me congelaba. Mi primer impulso fue moverme, correr lejos de esa cosa, pero no importaba cuánto intentara alejarme. El avatar de Watcher 3 siempre reaparecía a escasos pasos frente a mí, como si se teletransportara. La linterna comenzaba a parpadear, la batería casi agotada, y no había manera de recargarla. De la nada, un contador emergió en el centro de la pantalla, iniciando una cuenta regresiva desde 60 segundos. Junto al contador, apareció otro mensaje escalofriante. Prepárate para la manifestación. La ansiedad me invadió. Movía desesperadamente a mi avatar por la sala ritual, buscando una salida, pero todas las puertas estaban bloqueadas. La opción de abandonar la partida seguía ausente. El sonido ambiente se tornó más grave, como un zumbido profundo que retumbaba en mis auriculares y en mi pecho. Cuando la cuenta regresiva llegó a 10 segundos, las paredes del juego comenzaron a desvanecerse lentamente, como si la realidad virtual estuviera rompiéndose. Lo más aterrador fue que las sombras que antes solo veía dentro del juego empezaron a reflejarse en las paredes reales de mi habitación, como si algo estuviera intentando atravesar la delgada barrera entre ambos mundos. Finalmente, el contador llegó a 0. La linterna murió por completo, y la pantalla quedó sumida en una oscuridad total. Pero antes de apagarse por completo, vi un último mensaje en letras rojas. Ahora estamos conectados. En ese instante, todas las luces de mi habitación parpadearon y se apagaron, dejándome en una oscuridad absoluta. Sentí claramente una respiración pesada justo al lado de mi oído, como si alguien, o algo, se hubiera materializado en el espacio donde estaba sentado. La respiración seguía allí, tan real que cada exhalación helada me erizaba la piel. Por instinto, traté de encender la linterna de mi celular, pero la pantalla no respondía, completamente negra. Sentía mi corazón martillar en el pecho, como si quisiera escapar de mi cuerpo antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, la computadora, que estaba apagada desde que la pantalla del juego se había oscurecido, volvió a encenderse sola. Sin que yo tocara nada, se abrió automáticamente Roblox, y la partida que había cerrado, o que creía haber cerrado, se cargó de inmediato. Pero ya no era el mismo mapa. No había escenario, no había luces, solo un fondo negro infinito. En medio de esa negrura, estaba mi avatar y junto a él, la figura de Watcher 13, más deformada que nunca. Su cuerpo parecía retorcerse en ángulos imposibles, como si estuviera sufriendo una mutación interminable. En el chat del juego apareció un mensaje nuevo, que sentí como un eco dentro de mi propia cabeza. No puedes desconectarte. Ya eres parte del ritual. De repente, la cámara del juego se giró sola.
No mostraba más el avatar ni el escenario. Mostraba mi propia habitación, captada desde un ángulo imposible, como si alguien me estuviera grabando desde una esquina que no existía. El miedo se convirtió en pánico puro. Miré desesperado a mi alrededor, buscando una cámara oculta, pero no había nada. Era como si el juego se hubiera fusionado con la realidad. Quise desenchufar la computadora, romper la pantalla, cualquier cosa que me liberara, pero cada vez que lo intentaba, mis manos se entumecían, como si estuvieran controladas por una fuerza invisible. La figura de Watcher 3 se acercaba cada vez más a la cámara del juego, su rostro vacío reflejando una sombra espectral que poco a poco se extendía hacia el centro de la pantalla. De pronto, apareció un último mensaje que me heló hasta los huesos. Uno de nosotros debe quedar atrapado y no seré yo. Sentí una presión en el pecho, como si algo me absorbiera hacia la pantalla. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La última imagen que vi antes de perder el sentido fue mi propio rostro reflejado en la negrura de la pantalla, distorsionado, con los ojos vacíos como los de Watcher 13. Desperté horas después, o quizás fueron días, perdí toda noción del tiempo. Todo estaba en silencio. La computadora seguía encendida, pero el juego había desaparecido. Lo extraño era que mi cuenta de Roblox había sido eliminada por completo. No existía en los registros, como si nunca hubiera jugado. Pensé que tal vez, solo tal vez, todo había terminado. Pero anoche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un sonido familiar, la notificación de un mensaje privado de Roblox en mi teléfono. Lo desbloqueé temblando y vi el nombre del remitente, Watcher 13. El mensaje solo decía, tu turno de invitar a otro jugador. O quedarás aquí para siempre. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia si es que sigues aquí para escucharla.